En el año 1627, la caravana del comerciante español Diego de Castillo desapareció en el desierto entre las ciudades de Potosí y Arica, llevando un cargamento de lingotes de plata y reliquias eclesiásticas por un valor total de 8,000 pesos. 12 días después, un equipo de búsqueda encontró la mitad de los camellos vagando por las dunas sin carga ni jinetes. Y 3 días más tarde, los restos del campamento en medio de arenas perfectamente lisas, donde no se veía ni una sola huella del viento en las últimas semanas. Las huellas de personas y animales se interrumpían a 30 pies del centro del campamento, como si los caravaneros hubieran dado un paso al vacío. En la arena, los buscadores vieron unas huellas extrañas, surcos anchos y ondulados que parecían el rastro de una serpiente gigante arrastrándose bajo la superficie de las dunas. Los registros del capitán de la expedición de búsqueda, Antonio Ramírez, conservados en el archivo de la Gobernación de Lima, atestiguan que los nómadas locales de la tribu Atacama se negaron a acercarse al lugar del hallazgo y hablaron de un antiguo depredador que habitaba en las profundidades del mar de arena. Lo llamaban la madre de las dunas y afirmaban que la criatura solo salía a cazar en las noches sin viento, cuando la superficie del desierto se volvía lisa como un espejo y los viajeros no podían oír su acercamiento bajo el aullido del viento. Las reliquias nunca fueron encontradas. La plata desapareció sin dejar rastro. De las 42 personas de la caravana, ninguna regresó. Diego de Castillo era un comerciante experimentado que conocía los caminos del desierto de Atacama como la palma de su mano. Durante 15 años condujo caravanas entre las minas de plata de Potosí y la ciudad portuaria de Arica, en la costa del Pacífico, transportando metales preciosos y bienes eclesiásticos para su envío a la metrópoli. Sus caravanas nunca fueron atacadas por bandidos, ya que Diego pagaba generosos tributos tanto a las patrullas españolas como a los jefes indígenas que controlaban determinadas secciones del camino. Su ruta había sido comprobada en decenas de travesías. Las fuentes de agua estaban marcadas en los mapas. Los lugares de parada se elegían teniendo en cuenta la protección contra el viento y la proximidad a los pozos. A principios de marzo de 1627, Diego reunió una caravana inusualmente grande. Además de la plata habitual de las minas, transportaba un valioso cargamento para la Catedral de Lima: 3 relicarios de oro con las reliquias de los santos, traídos de España, un ostensorio de plata obra de maestros toledanos y 12 grandes candelabros de plata pura. El peso total de los metales preciosos superaba las 2 toneladas. Para proteger la caravana, Diego contrató a 18 hombres armados, antiguos soldados del virreinato, y para transportar la carga adquirió 25 camellos y 7 mulas. Como guías, contrató a 4 indígenas quechuas que conocían las fuentes secretas de agua entre los pozos principales. La caravana salió de Potosí el 7 de marzo con buen tiempo. Los 3 primeros días del viaje transcurrieron sin incidentes. Los caravaneros avanzaban por un camino pavimentado que unía las ciudades mineras con la costa. Por las noches acampaban cerca de fuentes conocidas, donde encontraban rastros de otras caravanas, fogatas, excrementos de animales de carga, inscripciones en las rocas dejadas por viajeros anteriores. La temperatura durante el día alcanzaba los 100 grados Fahrenheit, pero los viajeros experimentados se desplazaban principalmente al amanecer y antes del atardecer, esperando a que pasara el calor del mediodía a la sombra de las rocas o bajo improvisados toldos de lona. Al 4.º día, la caravana se desvió de la carretera principal y tomó un camino poco conocido a través de las zonas interiores del desierto. Diego de Castillo tomó esta decisión tras reunirse con un pequeño comerciante que le informó de la presencia de bandidos en la ruta habitual. El camino alternativo era 2 días más largo, pero se consideraba más seguro, ya que no había asentamientos donde pudieran esconderse los bandidos, y los escasos nómadas de la tribu Atacama se mostraban neutrales hacia los españoles, prefiriendo evitar el contacto. Los guías indígenas conocían esta ruta de forma superficial, pero afirmaban recordar la ubicación de 3 pozos, suficientes para el trayecto. El desierto en estos lugares tenía un carácter especial. A diferencia de las llanuras rocosas de la ruta principal, aquí comenzaban las dunas de arena, altas y suaves colinas de arena rojiza y amarillenta, que se extendían hasta el horizonte en todas direcciones. El viento las moldeaba en extrañas crestas y valles, creando un paisaje en constante cambio. No había vegetación alguna, ni siquiera los arbustos espinosos y la hierba dura que se encontraban ocasionalmente en el desierto rocoso, aquí brillaban por su ausencia.
Los únicos puntos de referencia eran los lejanos picos montañosos al oeste y la forma de las propias dunas, que un guía experimentado podía leer como un libro. La caravana encontró el primer pozo al cabo de un día de camino por las dunas. Era un hoyo poco profundo entre dos altas colinas de arena, donde las aguas subterráneas se acercaban a la superficie. Los indios excavaron la arena hasta una profundidad de 6 pies y descubrieron una capa húmeda de la que brotaba lentamente agua turbia y salobre, pero apta para beber después de reposar en odres de cuero. Primero dieron de beber a los animales y luego llenaron todos los recipientes disponibles. El proceso llevó casi todo el día, ya que el agua llegaba lentamente y había que esperar a que el hoyo se volviera a llenar después de cada extracción. Mientras los caravaneros se ocupaban del agua, los guardias notaron un detalle extraño. Alrededor del pozo, a una distancia de unos 100 pies, la arena tenía una estructura inusual. Era más densa, compacta, como si algo pesado hubiera pasado por ella. Pero no había huellas como tales. Solo había unas hendiduras anchas y apenas perceptibles que formaban líneas paralelas y se perdían en las dunas. Uno de los soldados, llamado Rodrigo Martín, que anteriormente había servido en la guarnición de la costa, dijo a sus compañeros que había visto huellas similares en la playa después de una tormenta, cuando las olas arrojaban a la orilla grandes serpientes marinas. Pero aquí, a cientos de kilómetros del océano, a varios miles de pies sobre el nivel del mar, la presencia de criaturas marinas parecía absurda. Diego de Castillo ordenó no quedarse junto al pozo más tiempo del necesario. La caravana siguió adelante al anochecer, con la intención de recorrer varias millas al fresco de la noche antes de acampar. La luna estaba llena e iluminaba las dunas con una luz plateada y fantasmal. La arena crujía bajo los pies de las personas y las pezuñas de los animales. Un sonido puro, casi musical, producido por el roce de miles de millones de granos de cuarzo entre sí. El aire estaba inmóvil. No se sentía ni la más mínima brisa. La superficie de las dunas era perfectamente lisa, sin las ondulaciones que suelen crear incluso las corrientes de aire más débiles. Los guías indígenas conducían la caravana por el valle entre dos dunas especialmente altas, eligiendo el camino por la arena más compacta. De vez en cuando se detenían, escuchaban algo y luego cambiaban de dirección unos grados. Uno de los soldados españoles preguntó al guía mayor el motivo de esas paradas. El indio respondió que estaba escuchando la arena. La arena buena permanece silenciosa bajo los pies. La arena mala canta antes de la desgracia. Los soldados se rieron de la superstición del salvaje. Pero Diego de Castillo, que había pasado la mitad de su vida en el desierto, ordenó a sus hombres que guardaran silencio y siguieran las instrucciones de los guías sin discutir. Hacia la medianoche, la caravana se detuvo para pasar la noche en una hondonada poco profunda entre las dunas. El lugar se eligió teniendo en cuenta la protección contra el posible viento, aunque el aire seguía estando completamente inmóvil. Se montaron 12 tiendas de lona gruesa, dispuestas en círculo. En el centro del círculo se apiló el equipaje con la carga valiosa. Los animales se ataron a estacas de madera clavadas en la arena. Se encendieron 3 hogueras con el estiércol seco de los lamas que habían traído consigo y con las escasas raíces recogidas en los últimos días en las zonas pedregosas del camino. Las llamas ardían uniformemente, sin vacilar, proyectando sombras inmóviles sobre la arena. Diego de Castillo estableció un horario de guardias, 6 personas a la vez, que se turnaban cada 3 horas. El primer turno tomó posiciones en el perímetro del campamento, con mosquetes y arcabuces cargados. El resto de los caravaneros se acostaron a dormir, envueltos en mantas de lana, ya que la temperatura nocturna en el desierto bajaba hasta los 50 grados Fahrenheit, lo que contrastaba fuertemente con el calor diurno. Los animales permanecían tranquilos, solo gruñendo o cambiando de pie de vez en cuando. No se oía ningún ruido exterior, ni el aullido de los chacales, ni el piar de los pájaros nocturnos, ni el susurro de los lagartos en la arena. El silencio era total y extraño y oprimía los tímpanos. Una hora después de que el campamento se hubiera quedado en silencio, uno de los centinelas, un soldado llamado Pedro Vázquez, observó un movimiento en la ladera de la duna más cercana. Algo se movía bajo la superficie de la arena, creando un bulto apenas perceptible que se desplazaba en paralelo al campamento a una distancia de unos 150 pies. El movimiento era lento, fluido, parecido al deslizamiento de un pez grande bajo el agua. Vázquez llamó a los demás centinelas. 3 soldados se reunieron para observar el extraño fenómeno. La protuberancia recorrió todo el campamento,
Describió un amplio arco y desapareció tras la duna opuesta. Los centinelas despertaron a Diego de Castillo y le informaron de lo que habían visto. El comerciante salió de la tienda con unos prismáticos de fabricación holandesa. Observó durante mucho tiempo las dunas circundantes a la luz de la luna, pero no vio nada inusual. La arena estaba lisa e inmóvil. No se veían huellas, salvo las que había dejado la propia caravana. Diego ordenó duplicar la vigilancia y mantener las hogueras encendidas hasta el amanecer. Luego ordenó a uno de los guías indígenas que inspeccionara el lugar donde los soldados habían visto movimiento. El indio, un hombre mayor y delgado llamado Aya, subió descalzo por la ladera de la duna y recorrió la supuesta ruta de movimiento. Se detenía a menudo, pegaba la oreja a la arena, daba unos pasos y repetía la acción. Al regresar al campamento, informó a través del intérprete que la arena en ese lugar estaba caliente, más caliente de lo que debería estar después de la puesta del sol. También dijo que había sentido una vibración, muy débil, como un trueno lejano bajo tierra. A la pregunta de Diego sobre la naturaleza del fenómeno, el indio respondió evasivamente, utilizando una palabra en quechua que el intérprete tradujo como madre de la arena o madre de las dunas. No se obtuvieron más explicaciones concretas. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. El movimiento bajo la arena no se repitió. Al amanecer, la caravana se levantó y se preparó para la travesía diurna. Diego de Castillo decidió acelerar el ritmo, con la intención de llegar al siguiente pozo en una sola jornada larga, en lugar de las 2 habituales. Se cargó rápidamente a los animales y se desmontó el campamento en 1 hora. A las 6 de la mañana, la caravana ya se dirigía hacia el oeste, siguiendo las indicaciones de los guías. El día fue excepcionalmente caluroso, incluso para los estándares del desierto. Al mediodía, la temperatura superó los 43 grados centígrados. El aire vibraba sobre la arena ardiente, creando espejismos. Lagos fantasmales en el horizonte, reflejos invertidos de las dunas, siluetas de árboles inexistentes. Las personas y los animales sufrían de sed, a pesar de beber regularmente de los odres. La piel se cubría de sal por el sudor. Los labios se agrietaban. Los ojos lloraban por la luz brillante reflejada por millones de cristales de arena. A mediodía ocurrió la primera desgracia. Uno de los mulos, que llevaba cajas con candelabros de iglesia, se detuvo de repente, negándose a seguir adelante. El animal temblaba, pegando las orejas a la cabeza y emitiendo un largo y lastimero rebuzno. Los arrieros intentaron obligar al mulo a seguir adelante con el látigo y empujándolo, pero el animal se resistía aún más, retrocediendo y casi volcando la carga. Entonces Diego ordenó quitar la carga y repartirla entre los demás animales. Cuando quitaron las cajas de la silla de montar, el mulo se desplomó en la arena y al cabo de unos minutos murió sin siquiera intentar levantarse. El examen del cadáver no reveló ninguna causa aparente de muerte, ni heridas, ni mordeduras, ni signos de envenenamiento. El corazón del animal se detuvo repentinamente, como si hubiera sufrido un fuerte susto. Uno de los soldados, que tenía experiencia en caballerizas, opinó que había visto una muerte similar en caballos acosados por depredadores hasta el agotamiento total, cuando el corazón fallaba por el cansancio y el terror. Pero el mulo no había sido acosado. Caminaba a su ritmo habitual, sin mostrar signos de cansancio hasta el último momento. El cadáver se dejó en el lugar de la muerte, sin tiempo ni fuerzas para enterrarlo en la arena dura. 2 horas después de la muerte del mulo, la caravana vio unas extrañas formaciones en la arena delante de ellos. A una distancia de aproximadamente 1/4 de milla, la superficie de la duna estaba salpicada de numerosas depresiones circulares de unos 3 pies de diámetro cada una. Las depresiones estaban dispuestas de forma caótica, cubriendo un área de varios cientos de yardas cuadradas. Sus bordes eran perfectamente lisos, sus paredes empinadas y su profundidad era de 2 o 3 pies. En el fondo de algunas depresiones se veía algo blanco. Diego de Castillo ordenó detenerse y envió a 2 soldados a inspeccionar las extrañas formaciones. Los hombres bajaron al valle y se acercaron a la depresión más cercana. Lo que encontraron en el fondo hizo que uno de ellos gritara y retrocediera. Eran huesos humanos, semidesnudos, aún sin limpiar por completo de la carne seca. Los soldados inspeccionaron varias otras depresiones y encontraron un contenido similar. En cada una yacían los restos de una o varias personas, parcialmente enterrados en la arena. En total, contaron 13 depresiones con huesos. Cuando los soldados regresaron e informaron del hallazgo, cundió el pánico entre los caravaneros.
Algunos exigían dar media vuelta inmediatamente, otros insistían en acelerar el avance. Diego de Castillo tuvo dificultades para restablecer el orden. Ordenó a los 2 soldados más experimentados que volvieran a las fosas y examinaran más detenidamente los restos, tratando de determinar quiénes eran los fallecidos y cuánto tiempo hacía que habían muerto. Él mismo tomó un catalejo y subió a la cima de la duna más cercana, inspeccionando los alrededores en busca de otros signos de peligro. Los soldados que bajaron a los huesos encontraron restos de ropa, de tela gruesa, típica de las tribus indígenas de la región. Algunos huesos tenían marcas de dientes, profundos arañazos y astillas dejadas por las mandíbulas de un gran depredador. Pero la naturaleza de los daños era extraña. Los dientes que habían dejado esas marcas estaban dispuestos en filas, como los de un tiburón o un reptil grande, y no en pares de colmillos, como los de los mamíferos. Los cráneos de las víctimas estaban fracturados con una fuerza aterradora, como si los hubieran aplastado con unas tenazas. La cantidad de restos y la naturaleza del entierro indicaban que aquí había muerto toda una partida, posiblemente un grupo de nómadas o una pequeña caravana. Diego de Castillo vio desde lo alto de la duna algo que le hizo palidecer. A 1 milla al oeste, justo en la ruta prevista de la caravana, se extendía una zona de arena extraña. Su superficie no era lisa, como en todas partes, sino ondulada, cubierta de círculos concéntricos, como si una serie de ondas subterráneas la hubieran atravesado. Esta zona se extendía varios kilómetros a lo ancho y se perdía en el horizonte. Rodearla parecía imposible, ya que eso significaría desviarse de la ruta durante varios días, y las reservas de agua eran limitadas. Según los guías, el siguiente pozo se encontraba precisamente detrás de esa zona, a 10 kilómetros de distancia. El comerciante bajó a la caravana y reunió un consejo militar con los soldados de mayor rango y los guías indios. A través del intérprete, le preguntó a Aya qué significaban las ondulaciones de arena que se veían delante. El viejo indio guardó silencio durante un largo rato y luego dijo que era una señal del movimiento de la madre duna, que había cazado allí recientemente y que podía estar cerca, bajo la superficie. Recomendó encarecidamente dar media vuelta y elegir otro camino, aunque eso supusiera una semana más de viaje. Pero Diego calculó las reservas de agua y se dio cuenta de que no era posible volver atrás. Ya habían pasado el punto de no retorno y el agua que les quedaba solo bastaría para seguir adelante, hasta el siguiente pozo. Tras una breve reunión, se tomó la decisión de seguir adelante, pero con la máxima precaución. La caravana se reorganizó en una columna más compacta. Los soldados armados se distribuyeron por el perímetro, con las armas preparadas. Los guías fueron enviados por delante, con la orden de caminar a 100 pies por delante del grupo principal y dar señales en caso de peligro. Los animales fueron atados con cuerdas cortas para evitar que huyeran presas del pánico en caso de ataque. Avanzaron lentamente, examinando atentamente la arena que tenían delante. El cruce de la zona de arena ondulada comenzó a las 3 de la tarde. La superficie bajo sus pies era densa, pero daba una sensación de inestabilidad, como si estuvieran caminando sobre un lago helado de dudosa solidez. Con cada paso, la arena emitía un crujido sordo, diferente al chirrido habitual. La temperatura del aire seguía siendo extremadamente alta, pero los caravaneros notaron un detalle extraño. La arena bajo sus pies estaba más caliente de lo que debería estar, incluso bajo los rayos directos del sol. Parecía que el calor provenía de algún lugar debajo, de las profundidades de la duna. Media hora después, los guías que iban delante se detuvieron de repente y agitaron los brazos, dando una señal de peligro. La caravana se detuvo inmediatamente. Diego de Castillo corrió hacia adelante, tratando de ver el motivo de la alarma. Los indios señalaban la arena a unos 6 metros delante de ellos. Allí, en la superficie, apareció un extraño dibujo. Círculos concéntricos comenzaron a extenderse desde un punto central, como si alguien hubiera lanzado una piedra invisible al agua. Los círculos se expandían lentamente, alcanzando un diámetro de 30 pies. Luego se atenuaban, pero al cabo de unos segundos el proceso se repetía de nuevo, partiendo del mismo punto central. Todos se quedaron quietos, observando el fenómeno. Los soldados levantaron sus mosquetes, apuntando hacia la extraña perturbación. Uno de los caravaneros levantó una piedra y la lanzó al centro de los círculos. La piedra cayó sobre la arena, se hundió en ella por un momento. Luego comenzó a hundirse lentamente, como en el agua, y en unos segundos desapareció por completo.
Los círculos en la superficie comenzaron a expandirse más rápido y con más fuerza. La arena del centro comenzó a levantarse, formando una protuberancia de unos 2 pies de altura y 15 pies de diámetro. Diego de Castillo gritó la orden de retirarse. La caravana comenzó a retroceder, manteniendo la formación. Los animales sintieron el peligro antes que los humanos. Bramaron y se agitaron, tratando de liberarse de sus ataduras. Uno de los camellos rompió la cuerda y echó a correr por donde había venido la caravana. Le siguieron otros 3 animales, que tiraron a sus jinetes. Los soldados no pudieron detener la huida precipitada, y varios hombres corrieron tras los animales, presa del pánico. La protuberancia en la arena crecía rápidamente. Ahora alcanzaba la altura de un hombre y seguía aumentando. La arena de la parte superior de la protuberancia comenzó a desmoronarse, dejando al descubierto algo oscuro, húmedo y cubierto de escamas del tamaño de la palma de la mano de un hombre adulto. Las escamas eran de color gris sucio con un tinte amarillento, del mismo tono que la arena circundante. Se movían, se deslizaban, brillando al sol con un brillo aceitoso. De la arena surgió una enorme cabeza, plana, triangular, ciega, sin ojos, pero con un par de profundas hendiduras a los lados que, posiblemente, servían como órganos sensoriales. La boca de la criatura se abrió, dejando al descubierto 3 hileras de dientes afilados y curvados hacia atrás, destinados no a desgarrar la carne, sino a sujetar a la presa y arrastrarla hacia el interior. De su garganta emanaba un olor putrefacto, a carne en descomposición y ácido. La criatura emitió un sonido, un zumbido grave y vibrante que se sentía no tanto en los oídos como en todo el cuerpo, haciendo que las entrañas temblaran y el corazón se acelerara. El sonido se propagó a través de la arena, y los caravaneros sintieron la vibración bajo sus pies. Diego de Castillo, a pesar del horror que lo invadió, conservó el suficiente control como para dar la orden de disparar. 8 mosquetes dispararon casi al mismo tiempo. Las balas impactaron en la cabeza y la parte delantera del cuerpo de la criatura, levantando nubes de polvo de arena. Algunas rebotaron en las escamas, dejando solo rasguños blancos. 2 o 3 atravesaron la protección, penetraron en la carne y de las heridas brotó un líquido espeso y amarillento, más parecido al pus que a la sangre. La criatura reaccionó al instante. Su cuerpo se lanzó hacia adelante a una velocidad increíble, justo por debajo de la superficie de la arena. La parte delantera de la caravana se dispersó presa del pánico. La gente corría en todas direcciones, abandonando sus armas, sus pertenencias, todo lo que pudiera ralentizar su huida. La criatura alcanzó al hombre más cercano, uno de los guías indígenas, en cuestión de segundos. La arena bajo los pies del desafortunado se hundió de repente, formando un embudo en el que el hombre cayó hasta la cintura. Gritaba, tratando de salir, agarrándose a los bordes del embudo, pero la arena se le escapaba entre los dedos. El embudo se ensanchaba, arrastrando a su víctima cada vez más profundamente. Al cabo de un instante, la cabeza de la criatura emergió del centro del agujero, abrió la boca, la cerró sobre el torso del indígena y ambas figuras desaparecieron bajo la arena. El agujero se cerró, dejando solo una superficie perfectamente lisa. Diego de Castillo gritaba, tratando de restablecer el orden, pero su voz se perdía en el caos de gritos y disparos. Parte de los soldados seguían disparando al azar contra la arena, con la esperanza de alcanzar a la criatura bajo la superficie. Otros intentaban reunir a los animales que habían huido. Otros simplemente corrían sin mirar por dónde iban. El comerciante vio cómo, a media milla del grupo principal, 4 personas que corrían tras los animales que habían huido se detuvieron de repente. La tierra bajo ellos comenzó a agitarse, formando 3 cráteres separados. Las personas intentaron salir saltando de un cráter a otro, pero la arena los arrastraba. Uno tras otro desaparecieron y la arena volvió a quedar lisa. En ese momento quedó claro que no había un solo ser en la arena. La caravana fue atacada por al menos 3, y posiblemente más, de estos depredadores subterráneos. Se movían bajo la arena a una velocidad increíble, apareciendo en los lugares más inesperados. Su método de caza era eficaz y terrible. Creaban zonas locales de arena blanda, convirtiendo la superficie sólida en una trampa mortal de la que no había escapatoria. Las víctimas eran arrastradas hacia abajo, donde les esperaban fauces dentadas. Diego reunió a los soldados que quedaban a su alrededor y dio la orden de avanzar hacia la duna alta más cercana. La lógica sugería que las criaturas, adaptadas para moverse en la arena,
podían tener limitaciones en cuanto a la profundidad de inmersión, y que en la cima de una alta colina de arena la caravana estaría relativamente a salvo. El grupo de 20 personas, incluyendo al propio Diego, los 2 guías que quedaban y 15 soldados, comenzó el ascenso. Llevaban consigo reservas de agua y la parte más valiosa de la carga, relicarios de oro y un copón de plata. El resto de los bienes, incluida la mayor parte de los lingotes de plata, fueron abandonados. La subida a la duna, de unos 300 pies de altura, en condiciones de gran estrés y agotamiento físico, fue una prueba muy dura. La arena se desmoronaba bajo sus pies, retrocediendo y obligándoles a dar 3 pasos para avanzar uno. Los hombres trepaban a gatas, agarrándose a la arena con las manos y hundiéndose hasta las rodillas. El calor era insoportable. 2 soldados perdieron el conocimiento a mitad de camino y tuvieron que ser arrastrados hasta la cima. Detrás de los fugitivos, en la arena, seguían apareciendo siniestros remolinos que se acercaban lentamente a la base de la duna. Al llegar a la cima, los caravaneros descubrieron un espacio relativamente llano de unos 9 metros por 9, insuficiente para montar un campamento completo, pero suficiente para reunirse todos juntos. Desde allí se divisaba el paisaje circundante. Dunas infinitas en todas direcciones, desprovistas de cualquier signo de vida. Abajo, en el lugar por donde había pasado recientemente la caravana, la arena estaba salpicada de decenas de cráteres de diferentes tamaños. Los animales habían desaparecido, ya fuera porque habían huido o porque habían sido asesinados. Los bienes abandonados se hundían poco a poco en la arena, como si el desierto se tragara todo lo que se atrevía a perturbar su tranquilidad. Diego de Castillo pasó lista. De las 42 personas que habían iniciado el viaje, solo quedaban 21. 7 habían sido asesinadas ante los ojos de los supervivientes, y el resto habían huido y muerto por separado, o habían desaparecido en el caos del primer ataque. El recuento de las provisiones reveló que quedaba agua para 2 o 3 días como máximo, con un racionamiento estricto. Había comida suficiente para una semana. En cuanto a las armas, disponían de 8 mosquetes, 4 arcabuces y varias espadas, pólvora y balas, 50 cargas por cañón. De la valiosa carga se lograron salvar 3 relicarios de oro con un peso total de unas 20 libras y un ostensorio de plata con un peso de 30 libras. El resto de la plata, que constituía la mayor parte del valor de la caravana, quedó abajo. La noche sorprendió a los supervivientes en la cima de la duna, sin tiendas, sin hogueras y con un mínimo de mantas. La temperatura bajó a 40 grados Fahrenheit. Los hombres se agruparon, tratando de calentarse unos a otros con el calor de sus cuerpos. 2 heridos, que habían sufrido lesiones al subir o en la pelea con los animales en pánico, gemían de dolor. Uno de los guías indios, Aya, estaba sentado aparte, mirando fijamente hacia abajo, a la arena oscura. Cuando Diego se acercó a él y le preguntó qué veía, el anciano respondió que las criaturas seguían allí abajo, que habían rodeado la duna y estaban esperando. En efecto, al observar con atención se podía ver un lento movimiento bajo la arena alrededor de la base de la duna. La luz de la luna, reflejada en la superficie, mostraba perturbaciones onduladas apenas perceptibles, largas crestas que se movían en círculos, describiendo órbitas concéntricas alrededor de la colina. Las criaturas patrullaban el territorio, sin acercarse a las empinadas laderas de la duna, pero sin alejarse tampoco. Estaban sitiando el lugar. Al amanecer quedó claro que la situación era crítica. Bajar de la duna con los depredadores abajo era un suicidio. Quedarse en la cima significaba una muerte lenta por sed y hambre. Diego de Castillo reunió al consejo y propuso 2 opciones. La primera era esperar a que soplara un viento fuerte que cambiara la superficie de la arena y, tal vez, dificultara el movimiento de las criaturas. La segunda era enviar a un pequeño grupo de voluntarios a intentar llegar al siguiente pozo y volver con ayuda. Entre los soldados se encontraron 3 dispuestos a intentar abrirse paso. Eran jóvenes, solteros, sin familia en Potosí, buscadores de aventuras y ganancias fáciles. Se llamaban Rodrigo Martín, Juan Pacheco y Diego López, una extraña coincidencia de nombres con el jefe de la caravana. A los 3 se les dio la mitad de las reservas de agua restantes, armas cargadas, una brújula e instrucciones detalladas sobre la dirección a seguir. El plan consistía en descender por la duna por el lado norte, donde la pendiente era más pronunciada y posiblemente más difícil de atravesar para los depredadores subterráneos,
y luego correr sin parar hasta el siguiente pozo, que, según los cálculos de los guías, se encontraba a 8 o 10 millas al oeste. El descenso comenzó a las 7 de la mañana, cuando el sol ya había subido lo suficiente como para ver bien los alrededores. Los 3 soldados bajaron rápidamente, casi rodando, utilizando los mosquetes como apoyo. Los que se quedaron en la cima observaban, con las armas preparadas, listos para disparar si las criaturas intentaban atacar. La arena bajo los pies de los fugitivos comenzó a moverse cuando llegaron a la mitad de la pendiente. Se empezaron a formar siniestros remolinos a 50 pies de ellos. Los soldados aceleraron el paso, llegaron al pie de la colina y corrieron hacia el oeste, dando largos saltos sobre la arena suelta. Las criaturas reaccionaron de inmediato. 3 olas paralelas se levantaron bajo la arena y persiguieron a los fugitivos. La velocidad de los depredadores era superior a la de los humanos, pero los soldados tenían una ventaja. Corrían por la superficie, mientras que las criaturas tenían que abrirse camino a través de la espesa arena. La distancia entre los perseguidores y los perseguidos se acortaba y se alargaba. Desde la cima de la duna, el resto de los caravaneros abrieron fuego, apuntando a las olas bajo la arena. Los disparos fueron en su mayoría ineficaces a esa distancia, pero distrajeron a una de las criaturas, obligándola a dar media vuelta hacia la duna. Rodrigo Martín, Juan Pacheco y Diego López corrieron hasta desaparecer tras la cresta de la duna más lejana. 2 remolinos en la arena seguían tras ellos, pero la distancia entre ellos aumentaba gradualmente. En la cima de la duna, donde permanecían las fuerzas principales de la caravana, reinaba un tenso silencio de espera. Algunos hombres rezaban, otros seguían observando la arena abajo, donde ahora solo patrullaban 2 criaturas en lugar de 3. Al mediodía, la temperatura volvió a subir hasta niveles insoportables. La gente en la cima de la duna sufría de sed, pero el racionamiento de agua era estricto, un sorbo cada 3 horas. 2 heridos entraron en estado de delirio, murmurando frases inconexas e intentando levantarse. Los sujetaban por la fuerza, atándolos con correas a los restos del equipaje. Uno de los soldados, Pedro Vázquez, que había notado movimiento bajo la arena la primera noche, comenzó a mostrar signos de demencia. Afirmaba que oía voces procedentes de la arena, que las criaturas hablaban entre sí en un lenguaje de vibraciones, planeando un ataque. Los demás intentaron calmarlo, pero él se ponía cada vez más nervioso. Al atardecer del segundo día, quedó claro en la duna que la fuga había fracasado. Los 3 soldados que se habían marchado al amanecer debían llegar al pozo a mediodía y, en el mejor de los casos, regresar con ayuda al atardecer o a la mañana siguiente. Pero el tiempo pasaba y en el horizonte no aparecían ni señales de ayuda ni los propios fugitivos. Las criaturas al pie de la duna seguían patrullando y su número parecía haber aumentado. Ahora se podían distinguir 4 o incluso 5 movimientos separados que describían amplios círculos alrededor de la colina. La noche trajo nuevas pruebas. La temperatura bajó aún más que la noche anterior. Uno de los heridos murió por una combinación de lesiones, deshidratación e hipotermia. Colocaron su cuerpo en el borde de la cima plana y lo cubrieron con una manta. No había dónde ni con qué enterrarlo. La arena de la cima era demasiado suelta para cavar una tumba, y bajar significaba una muerte segura. Pedro Vázquez enloqueció por completo. Se quitó la ropa, a pesar del frío, y comenzó a gritar en la oscuridad, invocando a las criaturas y ofreciéndose como sacrificio si dejaban ir al resto. Antes de que nadie pudiera detenerlo, se lanzó por la pendiente de la duna. La caída y el deslizamiento por la empinada pendiente duraron aproximadamente 1 minuto. Vázquez gritó todo el tiempo hasta llegar al pie de la duna. Allí intentó levantarse y correr, pero la arena ya se movía bajo sus pies. En 3 segundos se formó un embudo que arrastró al soldado hasta el pecho. Él siguió gritando y agitando los brazos hasta que apareció la cabeza de una de las criaturas. La boca se cerró, los gritos cesaron y la arena volvió a quedar lisa. Todo sucedió tan rápido que los que quedaban en la cima ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar con disparos. A la tercera mañana, quedaban 17 personas con vida en la duna. Se había acabado el agua. Todavía quedaba comida, pero comer sin agua en condiciones de calor extremo era una tortura. Los labios se agrietaron hasta sangrar. La lengua se hinchó. La orina adquirió un color oscuro y un olor fuerte. Algunos hombres comenzaron a delirar. Diego de Castillo comprendía que si la ayuda no llegaba ese día, al día siguiente la mayoría de ellos no podrían moverse y al día siguiente empezarían a morir de deshidratación. Hacia el mediodía del tercer día,
Cuando la esperanza casi se había extinguido, uno de los centinelas gritó, señalando hacia el sur. En el horizonte apareció una nube de polvo, señal característica del movimiento de un gran grupo a través del desierto. La nube se acercaba. Una hora más tarde se pudieron distinguir las figuras. Era una tropa de jinetes en mulas, unos 20 hombres, armados y organizados. La tropa avanzaba con cautela, rodeando las zonas de arena sospechosa, pero se acercaba a la duna en la que se habían refugiado los restos de la caravana. Eran hombres de la guarnición de Arica, una patrulla militar al mando del capitán Antonio Ramírez, enviada en busca de la caravana de Diego de Castillo, que no había llegado en la fecha prevista. La patrulla había salido de Arica 10 días antes, siguiendo la ruta inversa de la carretera principal, y luego, siguiendo el consejo de los nómadas locales, se desvió por un camino poco conocido a través de las dunas, donde, según los rumores, se había visto por última vez la caravana del comerciante. La patrulla se topó con el lugar de la masacre, un campo sembrado de pertenencias abandonadas, huesos de animales y varios restos humanos, ya parcialmente enterrados en la arena. El capitán Ramírez era un oficial experimentado que había servido en el Virreinato del Perú durante más de 15 años. Había visto muchas cosas: ataques de indígenas, enfrentamientos con bandidos, catástrofes naturales. Pero lo que sus hombres descubrieron en el desierto no encajaba en ninguno de los patrones que él conocía. El carácter de los daños, los extraños cráteres en la arena, la ausencia total de rastros de los atacantes humanos, todo apuntaba a algo diferente. Cuando la patrulla vio a los supervivientes en la cima de la duna, Ramírez ordenó que se acercaran con la máxima precaución. La operación de rescate se organizó de forma competente y rápida. Ramírez envió a 3 jinetes al pie de la duna con reservas de agua y cuerdas. Los jinetes se acercaron desde diferentes lados, distrayendo a las criaturas bajo la arena. Tan pronto como comenzaron a moverse los agujeros, el resto de la patrulla abrió fuego masivo con sus mosquetes, apuntando al centro de la agitación. Al mismo tiempo, desde la cima de la duna se bajaron cuerdas por las que los agotados caravaneros comenzaron la evacuación. La operación duró 20 minutos de intenso trabajo, acompañados de disparos constantes para mantener a raya a los depredadores. 17 personas, entre ellas Diego de Castillo y sus ayudantes, fueron rescatadas. Se encontraban en un estado terrible, deshidratados, quemados por el sol, traumatizados y muchos de ellos en estado de shock psicológico. Uno de ellos murió 2 horas después del rescate, sin llegar a ver la civilización. Los otros 16 sobrevivieron al viaje a Arica, que duró otros 5 días por una ruta más segura, aunque más larga, a través del desierto rocoso. El capitán Ramírez interrogó minuciosamente a los supervivientes y anotó sus declaraciones en el diario oficial. Las descripciones de los monstruos eran tan fantásticas que muchos en Arica las recibieron con escepticismo. Algunos afirmaban que la caravana había sido atacada por una banda bien organizada de bandidos que utilizaban astutas trampas en la arena, y que las historias sobre gigantescas criaturas subterráneas eran fruto de la imaginación enloquecida por el calor y la sed. Otros creían que realmente se había producido un ataque de grandes depredadores, tal vez de una especie desconocida de serpientes o lagartos del desierto, cuyo tamaño y habilidades se habían exagerado en medio del pánico. Diego de Castillo lo perdió todo: una carga valorada en 8,000 pesos, 40 animales de carga, los ahorros personales que había invertido en la expedición y, lo peor de todo, 26 vidas humanas. Los 3 soldados que se habían escapado, Rodrigo Martín, Juan Pacheco y Diego López, nunca fueron encontrados. La patrulla del capitán Ramírez descubrió sus huellas, que se dirigían hacia el oeste durante unas 4 millas y luego se interrumpían al borde de un cráter especialmente profundo. No había restos cerca. El comerciante vivió 7 años más, pero nunca se recuperó de lo sucedido. Dejó de dirigir caravanas, vendió sus participaciones en empresas comerciales y se instaló en un monasterio de Lima, donde pasaba los días rezando y arrepintiéndose. Antes de morir, en 1634, dictó una confesión detallada a un sacerdote, en la que afirmaba que las criaturas de la arena eran un castigo divino por la codicia de los españoles, que saqueaban las riquezas del Nuevo Mundo. El sacerdote anotó sus palabras, pero el documento nunca se publicó y permaneció en los archivos de la iglesia. El capitán Antonio Ramírez intentó organizar una expedición para estudiar y posiblemente destruir a los depredadores de la arena.
Reunió un grupo de 50 soldados bien armados, se abasteció de pólvora y plomo y contrató a guías indígenas de la tribu Atacama. Pero los guías se negaron rotundamente a guiar la expedición a esa parte del desierto, a pesar de la paga que se les ofrecía. Decían que no se podía matar a la madre de las dunas, que era más antigua que las montañas, que dormía profundamente bajo la arena y solo se despertaba cuando tenía hambre o cuando alguien perturbaba la tranquilidad de sus cotos de caza. Sin guías, la expedición se volvió imposible. Ramírez envió un informe oficial al gobernador del virreinato, describiendo los acontecimientos y recomendando que se declarara una zona determinada del desierto prohibida para las caravanas. El gobernador examinó el informe, pero no tomó ninguna medida oficial. En su lugar, se difundió de manera extraoficial entre los gremios comerciales la información de que ciertas rutas a través del desierto eran inseguras y debían evitarse. Los comerciantes tomaron nota de ello y, en las décadas siguientes, la ruta por la que transitaba la caravana de Diego de Castillo quedó completamente abandonada. Los indígenas quechua y atacama conocían desde hacía mucho tiempo la existencia de depredadores en la arena. Sus leyendas mencionaban a la madre de las dunas, una gigantesca criatura parecida a una serpiente o, tal vez, varias criaturas de este tipo que habitaban en las profundidades del desierto. Según las tradiciones, estas criaturas aparecieron en la antigüedad, posiblemente incluso antes de la llegada de los humanos a la región. Viven en las profundidades de los mares de arena, donde la temperatura se mantiene constante, donde no hay luz ni sonido, donde solo existe el deslizamiento eterno a través de millones de toneladas de cuarzo suelto. Las leyendas describían su comportamiento y habilidades con una precisión asombrosa, que coincidía con las observaciones de los supervivientes de la caravana. Las criaturas cazan creando zonas locales de licuefacción de la arena, utilizando algún mecanismo desconocido, tal vez vibraciones, tal vez la secreción de líquidos especiales, tal vez algún otro método desconocido para la ciencia. Pueden sentir el movimiento en la superficie a una distancia de varios cientos de metros. Sus órganos sensoriales, situados en la cabeza, captan las más mínimas vibraciones de los granos de arena. No necesitan la vista, ya que en la eterna oscuridad bajo la arena los ojos son inútiles. Los nómadas también sabían que estas criaturas son más activas en determinados momentos. En las noches sin viento, cuando la superficie del desierto se vuelve perfectamente lisa y cada paso del viajero crea una señal clara que se propaga a grandes distancias. Durante el día, cuando el viento mueve constantemente la arena y la temperatura en la superficie es extrema, los animales se mantienen más profundos, en capas más frescas, y salen a cazar con menos frecuencia. También existían zonas que los indios evitaban cuidadosamente, lugares donde la arena tenía un extraño dibujo ondulado, donde no crecía ninguna vegetación, donde no se encontraban huesos de animales, porque todos los seres vivos instintivamente evitaban esos lugares. En los siglos siguientes, la colonización española de la región continuó, pero las zonas arenosas del interior del desierto de Atacama siguieron sin ser exploradas. Las principales rutas comerciales discurrían por la periferia, a lo largo de las cadenas montañosas o más cerca de la costa, donde la probabilidad de encontrarse con depredadores subterráneos era mínima. De vez en cuando se producían desapariciones, una pequeña caravana, un grupo de buscadores, una patrulla militar. Pero en las duras condiciones del desierto, estas pérdidas se atribuían a causas naturales y rara vez se relacionaban con los legendarios monstruos. En los archivos de la Gobernación de Lima y en las bibliotecas monásticas de Arica y Potosí se conservan varios documentos que mencionan el incidente de la caravana de Diego de Castillo. Se trata del informe oficial del capitán Ramírez, la confesión del propio Diego, registrada por un sacerdote, y varios testimonios de soldados y guías supervivientes. Estos documentos rara vez se han estudiado, ya que parecían fantásticos y poco fiables. Los historiadores del siglo XIX que revisaron los archivos coloniales los clasificaron como ejemplos de supersticiones populares y pánico entre los caravaneros incultos. Sin embargo, a principios del siglo XX, cuando las investigaciones geológicas del desierto de Atacama se hicieron más sistemáticas, algunos científicos comenzaron a encontrar extrañas fosilizaciones en antiguos depósitos de arena. Se trataba de fragmentos de escamas y huesos de grandes reptiles o anfibios de especies desconocidas, que presumiblemente vivieron hace millones de años, cuando el clima de la región era diferente.
El tamaño de algunos de los hallazgos indicaba que se trataba de criaturas de hasta 15 metros de largo y varias toneladas de peso. La especialización para la vida subterránea era evidente. Ojos reducidos o ausentes, cuerpo alargado, músculos poderosos para moverse a través de un medio denso. La cuestión de si estos seres pudieron sobrevivir hasta la época histórica sin ser descubiertos por la comunidad científica sigue abierta. El desierto de Atacama es uno de los lugares más áridos y menos hospitalarios de la Tierra. Sus zonas interiores siguen siendo poco estudiadas, incluso hoy en día. Las capas profundas de arena, a decenas de metros por debajo de la superficie, donde la temperatura se mantiene estable durante todo el año y la humedad es proporcionada por las aguas subterráneas, podrían, en teoría, sustentar la vida de organismos especializados. La falta de observaciones confirmadas puede explicarse por la rareza de los encuentros, el carácter esquivo de los seres y el hecho de que las víctimas no sobreviven para contar una historia veraz. Las tribus indígenas locales siguen evitando ciertas zonas del desierto. Cuando los investigadores o turistas modernos preguntan por las razones, los ancianos dan respuestas evasivas, alegando la sacralidad de los lugares o la escasez de agua. Pero, de vez en cuando, en una conversación confidencial, surgen viejas leyendas sobre la madre de las dunas, sobre que ella sigue allí, profundamente bajo la arena, esperando pacientemente a los viajeros descuidados. Algunos ancianos afirman haber visto extrañas huellas después de noches sin viento, largas surcos ondulados que atraviesan las dunas y desaparecen al amanecer, como si nunca hubieran existido. También hay informes modernos, aunque sin verificar, sobre extrañas desapariciones en zonas remotas del desierto. En la década de 1970, un grupo de geólogos de la Universidad de Chile se embarcó en una expedición al interior de Atacama para estudiar los depósitos minerales. De los 6 miembros del grupo, solo 3 regresaron. La versión oficial es que se perdieron y murieron deshidratados. Pero uno de los supervivientes, antes de morir en el hospital por las consecuencias de un golpe de calor, deliraba sobre movimientos bajo la arena y sobre embudos que arrastraban a las personas. Sus palabras se atribuyeron a las alucinaciones de un cerebro moribundo. En los años 80, una pequeña caravana turística en jeeps intentó cruzar una zona especialmente desértica en busca de aventuras. 2 de los 4 jeeps se atascaron en la arena en extrañas circunstancias. El suelo bajo las ruedas se volvió repentinamente blando, casi líquido, y los vehículos se hundieron hasta el eje. Los intentos de sacarlos con cables provocaron que los jeeps se hundieran aún más y finalmente desaparecieran por completo bajo la superficie. Los turistas huyeron a pie, dejando atrás los vehículos y la mayor parte del equipo. El equipo de rescate, que llegó 2 días después, no encontró ningún rastro de los vehículos. La arena en el lugar donde se hundieron estaba perfectamente lisa. El desierto de Atacama conserva sus secretos. Es muy posible que bajo millones de toneladas de arena, en la oscuridad y el silencio, exista un ecosistema completamente aislado del mundo superficial. Las criaturas que se han adaptado a vivir en este entorno durante millones de años de evolución pueden estar tan especializadas que su detección y estudio mediante métodos tradicionales es prácticamente imposible. No necesitan la luz del sol, no dependen de la vegetación, se alimentan de animales que ocasionalmente se adentran en la superficie y de personas descuidadas. Su ciclo de vida puede medirse en décadas o siglos. Su población puede ser extremadamente pequeña, dispersa por un territorio enorme. La historia de la caravana de Diego de Castillo ha quedado como un episodio poco conocido de la época colonial. No ha entrado en los libros de texto de historia ni ha sido objeto de investigación científica. Los documentos que describen estos acontecimientos acumulan polvo en los archivos, accesibles solo a unos pocos especialistas que estudian los detalles de la vida cotidiana de las colonias españolas. Para la mayoría de los historiadores, se trata simplemente de otra prueba más de los peligros de las rutas comerciales a través del desierto. Una tragedia entre muchas otras de la época. Pero para aquellos que conocen los registros completos, que han leído las descripciones detalladas de los supervivientes, que han visto las extrañas fosilizaciones de las profundas capas de arena, esta historia adquiere un significado diferente. Se convierte en un recordatorio de que el mundo aún guarda secretos, de que hay lugares donde la naturaleza sigue siendo indómita y mortalmente peligrosa, de que hay fronteras que es mejor no cruzar. El desierto de Atacama se extiende a lo largo de cientos de kilómetros, sin vida y hermoso en su severidad.
Las dunas se elevan y caen bajo la acción de los escasos vientos. El sol quema la superficie durante el día, el frío la paraliza por la noche. Y en algún lugar, en lo más profundo, en la eterna oscuridad entre los granos de arena, es posible que aún se deslicen antiguos depredadores, pacientes e implacables, esperando a su próxima presa. Los viajeros que cruzan el desierto por las carreteras modernas en coches y autobuses miran las dunas infinitas y ven un espacio vacío y muerto. No conocen las historias que podrían contar estas arenas. No oyen las advertencias que susurran los ancianos de las tribus indígenas. No ven las extrañas huellas que desaparecen al amanecer. Y quizás sea mejor así. Algunos conocimientos no sirven de nada. Algunos secretos es mejor que permanezcan ocultos. Algunos lugares no están hechos para el hombre. El desierto recuerda. La arena guarda historias escritas con huesos y sangre. Y la madre duna, si es que realmente existe, continúa su eterno deslizamiento en las profundidades, indiferente al mundo superficial, despertando solo cuando el hambre se vuelve insoportable o cuando los pasos descuidados de alguien rompen el silencio de sus dominios. La historia terminó para Diego de Castillo y su gente en el año 1627. Pero para el desierto no fue más que un breve episodio, un instante en el tiempo geológico. Las dunas permanecieron, las criaturas permanecieron, si creemos en las leyendas, y el peligro permaneció, oculto bajo la superficie engañosamente tranquila de la arena, esperando a los próximos viajeros, lo suficientemente valientes o lo suficientemente estúpidos como para adentrarse en su territorio de caza. Algunas fronteras no están hechas para ser cruzadas. Algunos lugares exigen respeto, no conquista, y el desierto de Atacama, antiguo y mortal, sigue siendo uno de esos lugares, un recordatorio de que incluso en el siglo XXI, incluso con la tecnología moderna, la naturaleza conserva su capacidad de ser misteriosa e impredeciblemente peligrosa.